Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo programa de Protesta TV. Esta vez vamos a sacar, digamos, un programa que no viene al hilo con el resto de temáticas que hemos desarrollado últimamente, sino que nos vamos a enfocar, pues debido al cumplimiento de los 206 años del nacimiento de Marx, pues nos vamos a enfocar en desarrollar un programa particular sobre la pertinencia, la obra y la vida de Marx. En ese sentido, pues estoy con Leonardo Agudelo, él es docente de la Universidad de Caldas, adscrito al programa de Sociología, Víctor Patiño, que hace parte de la corporación CIRS y es sociólogo de la Universidad de Caldas, Sandra Varela, que ella es estudiante del programa de Sociología de la Universidad de Caldas también, y mi persona, Marlon Castañeda, que también soy estudiante del programa de Sociología de la Universidad de Caldas. Bueno, vamos a empezar pues teniendo un contexto sobre la vida de Karl Marx. En ese sentido, pues le pediría a Víctor si nos puede hacer o nos puede dar un breve contexto respecto a la vida del autor. Sí, buenas tardes. Listo, sería empezar. Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, ciudad que entonces formaba parte del Reino de Prusia, hoy Alemania. Fue el tercero de 9 hijos de Henrietta Prisburg y Heinrich Marx, un abogado judío liberal que se convirtió al protestantismo junto con toda la familia para eludir las limitaciones de una legislación antisemita. Karl fue bautizado en una iglesia luterana en agosto de 1824. Su abuelo materno fue un rabino holandés, mientras que por línea paterna hubo rabinos en Treveris desde 1723. Karl se convirtió en ateo y materialista, rechazando tanto la religión cristiana como judía. Fue el propio Marx quien acuñó el aforismo, eh, la religión es el opio del pueblo, cuestión que podríamos poner en discusión más adelante, o sea, sobre la profundidad de esta frase más allá de su repetición. Su progenitor fue el primero en recibir una educación laica, se convirtió en abogado y fue relativamente acomodado en términos económicos. Estudios. Él recibió clases de su progenitor hasta 1830, cuando entró en el gimnasio jesuita de Trier, cuyo director, eh, Hugo Wittenbach, era amigo de su padre. Fue excusado del servicio militar cuando cumplió 18 años y cursó estudios en las universidades de Bonn, Berlín y Jena. Marx era bajo y fornido, tenía mucho pelo y la piel morena, por lo que su familia y amigos lo llamaban Mor en alemán, Moro en español. En 1836 se comprometió con Jenny von Fallen, de von Fallen, una baronesa perteneciente a la clase dirigente prusiana, hermana del ministro de Interior prusiano, a la que conocía desde la infancia. Su compromiso fue socialmente controvertido debido a las diferencias étnicas y de clase. Marx hizo amistad con el padre de la joven, un aristócrata liberal, y le dedicó su tesis doctoral. 7 años después de su compromiso, el 19 de junio de 1843, se casaron en una iglesia protestante de Krishnak, tras la muerte de los padres de ella, que se oponían a la relación. En el año de 1842 se publicó un artículo suyo en la Gaceta en la Gaceta Renana de Colonia, convirtiéndose tiempo después en jefe de redacción. Tuvo problemas con las autoridades por las críticas que realizó sobre las condiciones sociales y políticas en sus artículos periodísticos, perdón, y fue obligado a dejar su puesto en el rotativo en 1843. Se trasladó a París, de donde fue expulsado, y se estableció en Bruselas, donde trabó una amistad que duraría toda la vida con Engels. Intercambiaron pensamientos y opiniones, llegando a la conclusión de que ambos tenían la misma concepción sobre la naturaleza de los problemas revolucionarios. Trabajaron juntos en el análisis de los principios teóricos del comunismo y en la organización de un movimiento internacional de trabajadores dedicado a la difusión de aquellos. Escribieron La Sagrada Familia y la ideología alemana contra Feuerbach y los hegelianos de izquierda por idealistas. Organizó y dirigió una red de grupos llamados Comités de Correspondencia Comunista, establecidos en varias ciudades europeas. 2 años después,
Marx y Engels recibieron el encargo de elaborar una declaración de principios que sirviera para unificar todas esas asociaciones e integrarlas en la Liga de los Justos, Liga Comunista. Así nació el Manifiesto Comunista. Las proporciones centrales del manifiesto, aportadas por Marx, constituyen la concepción de la concepción materialista de la historia, formulada más adelante en la crítica a la economía política. En esas tesis se presenta el sistema económico dominante en cada época histórica por el cual se satisfacen las necesidades vitales de los individuos. Esta determina la estructura social y la superestructura política e intelectual de cada periodo. Así, la historia de la sociedad es la historia de la lucha de clases entre los explotadores y los explotados. Tras la publicación del manifiesto, estallaron procesos revolucionarios, las revoluciones de 1848, en Francia, Alemania, el Imperio Austriaco, y fue expulsado de Bélgica. Regresó a París y después a Renania. Fundó y editó en Colonia una publicación comunista, la Nueva Gaceta Renana, y colaboró en actividades organizadoras de agrupaciones obreras. En 1849 fue arrestado y juzgado bajo la acusación de incitar a la rebelión armada. Fue absuelto, pero le expulsaron de Alemania y se cerró la revista. Algún tiempo después, las autoridades francesas también le obligaron a abandonar el país y se trasladó a Londres, donde permaneció el resto de sus días. Elaboró varias obras que fueron constituyendo la base doctrinal de la teoría comunista. Entre ellas se encuentra su ensayo más importante, El Capital, un análisis histórico y detallado de la economía del sistema capitalista en el que se desarrolló la siguiente teoría. La clase trabajadora es explotada por la clase capitalista al expropiarse esta del valor excedente producido por aquella. Su segunda obra analizaba la experiencia del gobierno revolucionario francés, la Comuna de París, establecida en esta ciudad durante la Guerra Franco-Prusiana. Interpretó su creación y existencia como una confirmación histórica de la necesidad de que los trabajadores tomen el poder mediante una insurrección armada y destruyan al Estado capitalista. Desarrolló la teoría en crítica del programa de Gotha en los siguientes términos. Entre los sistemas capitalistas y comunistas se encuentra el periodo de transformación revolucionaria de uno en otro. Esta fase corresponde a un periodo de transición cuyo estado no puede ser otro que la dictadura revolucionaria del proletariado. Además, escribió crónicas sobre acontecimientos sociales y políticos para periódicos de Europa y Estados Unidos, entre ellos varios artículos sobre las revoluciones liberales en España y en América Hispana. Trabajó como corresponsal del New York Tribune desde el 1852 hasta 1861 y escribió varios artículos para la Nueva Enciclopedia Americana. Primera Internacional. En 1852 se disolvió la Liga Comunista y contactó con cientos de revolucionarios a fin de crear otra organización de la misma ideología. Sus esfuerzos y los de sus colaboradores culminaron en 1864, con la fundación en Londres de la Primera Internacional. Pronunció el discurso inaugural, escribió sus estatutos y posteriormente dirigió la labor de su Consejo General como órgano directivo, superando las críticas del grupo seguidor de Bakunin de carácter anarquista. Cuando se eliminó la Comuna Parisina, en la que habían participado miembros de la Primera Internacional, la influencia de esta organización disminuyó y recomendó trasladar su sede a Estados Unidos. Como familia, él y Jenny tuvieron 7 hijos, pero debido a las malas condiciones en las que vivieron en Londres, solo 3 de ellos sobrevivieron hasta la edad adulta. Eleanor Marx formó parte del movimiento feminista. Laura Marx se casó con el dirigente socialista francés Paula Ferch y se suicidó con él en 1911. También se dice que Marx engendró otro hijo, Freddy, fuera del matrimonio con su ama de llaves, Hélène de Muth. Durante las 2 últimas décadas de su vida, luchó contra las dolencias físicas que le impedían trabajar en sus obras políticas y literarias. Sufrió de trastorno hepático, brotes de antrax, forúnculos en el cuello, el pecho, la espalda y nalgas,
a menudo no podía sentarse por ello. Dolores de muelas, inflamaciones oculares, abscesos pulmonares, hemorroides, pleuresia, dolores de cabeza persistentes y tos que le hacían imposible dormir sin drogas. Tras la muerte de su esposa, a causa de cáncer, el 2 de diciembre de 1881, Marx desarrolló un catarro que le provocó mala salud durante sus últimos 15 meses. Derivó en bronquitis y después sufrió una pleuresia que finalmente acabaría con su vida el 14 de marzo de 1883 en Londres, cuando contaba con 64 años de edad. Murió como apátrida y su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Highgate, Londres, el 17 de marzo de 1883. Bueno, muchas gracias a Víctor, digamos, por los elementos contextuales, también de alguna manera anecdóticos. Le pediría a Sandra si nos puede dar un contexto ya respecto a la obra y pues al desarrollo también intelectual de Marx. Bueno, pues en un primer momento hay que aclarar que, digamos que las fases en las que se va a desarrollar esta obra a manera de exposición va a ser primando una base filosófica, en tanto en las diferentes obras de Marx se tratan conceptos fundamentales filosóficamente hablando, como fetichismo, alienación, ideología, libertad, entre otros, que de alguna manera le dan sentido a lo que se empieza a escribir y a formular por Marx, y asimismo también encuentra como un enganche en el sentido sociológico en cuanto siempre se están tratando las relaciones sociales, las implicaciones que tiene las, digamos, decisiones o materialmente hablando las propiedades de una clase sobre otra. Y por tanto hay que entender primero entonces que el aspecto sociológico y el filosófico son transversales en todas las obras, y ya partiendo de esto voy a hacer la exposición a manera de tres ejes. En un primer momento el aspecto filosófico jurídico, en un segundo momento el filosófico político y en un último momento un filosófico económico. No son, digamos, etapas cronológicamente hablando, sino, digamos, que reúnen obras dependiendo de los ejes que traten en el grueso de, pues, de lo que se está escribiendo. Entonces, en un primer momento, en el aspecto filosófico jurídico, podemos hablar primero de la crítica a la filosofía del derecho, que es un libro de 1844, en donde empieza Marx a hablar de la situación atrasada en la que está Alemania en ese momento frente a otros países de Europa. Empieza el debate diciendo que la situación en la que se puede encontrar más o menos modernizada Europa es en los debates filosóficos, siendo Hegel uno de los primeros autores modernos y revolucionarios que se encuentran en este aspecto. Entra en conversación Hegel porque empieza también a, digamos, luchar teóricamente contra los otros teóricos alemanes que pretenden luchar contra la realidad de Alemania, pero en un sentido abstracto, es decir, criticando meramente la religión como si fuera la génesis de los problemas de Alemania y limitándose o quedándose meramente en este aspecto. Digamos que Marx trata la religión como premisa de las críticas, entendiéndola como miseria o como expresión de otro tipo de miserias en el mundo real. Y se habla de la superación de la religión como una dicha ilusoria, pero asimismo Marx la trata como un soporte a las cadenas que puede tener la sociedad alemana o el resto de sociedades, y finaliza el debate diciendo que básicamente no se trata de buscar la verdad en el más allá, sino en el más acá, siendo esta la misión de la filosofía al servicio de la historia y de las diferentes sociedades. Una segunda obra de la que podemos hablar en este aspecto, en el aspecto filosófico jurídico, es el 18 Brumario de Luis Bonaparte, que es un libro de 1852.
Empieza describiendo el golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851, propiciado por Luis Bonaparte, pero como una génesis de la lucha de clases y de las condiciones materiales que tiene cada una. De esta manera, una frase célebre que se encuentra en esta obra es que la historia ocurre dos veces. La primera como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa. De esta manera, Marx parodia el golpe de Estado de Luis Bonaparte, mostrando que fue una persona, un líder en ese momento capaz de reprimir al proletariado, que promete restablecer la grandeza de Francia y que, digamos, aprovecha la recién creada Constitución de 1848 para dividir las luchas de la burguesía y enfrentarlos para conseguir más poder. Se habla también de un tercer libro que es La Comuna de París, un libro de 1871, en donde Marx establece esta lucha como un movimiento revolucionario de masas que, aunque no llegó a alcanzar todos sus objetivos inicialmente planteados, es una experiencia histórica de gran importancia que da diferentes pasos importantes hacia la revolución proletaria mundial y un paso práctico importante para establecer diferentes programas comunistas. Ahora, estas obras se pueden agrupar en el aspecto filosófico-jurídico y en el aspecto filosófico-político, en tanto se habla, digamos, de casos históricos que se dan alrededor de Europa y que establecen una lucha política y una lucha jurídica alrededor de lo que es fundamentalmente la lucha de clases. Se muestra digamos, la primacía de una clase sobre otra, ya sea en el caso de la Comuna de París, pues de los grupos sociales, o del 18 Brumario, pues de un líder que fundamentalmente estaba instrumentalizando su lucha para reprimir al proletariado. Ahora, el aspecto más grueso al que vamos es el aspecto filosófico-económico. En un primer momento, podemos hablar de la cuestión judía, en donde empieza, digamos, el debate a partir de un escrito de Bruno Bauer, un joven hegeliano, a partir del debate sobre los judíos y su intento de emancipación política en Prusia. Y lo que va a decir Bruno Bauer es que, digamos, pueden obtener esta supremacía política renunciando a su conciencia religiosa particular, ya que la emancipación política requiere un Estado secular. Sin embargo, Marx parte del análisis de los derechos liberales y contraponiendo pues sus ideas a las de Bauer y diciendo que se está equivocando al señalar la idea de un Estado secular, ya que la religión ya en ese momento no desempeñará un papel fundamental en la vida social y el Estado laico no, o sea, el debate del Estado laico no se opone necesariamente a la religión, sino que la eliminación de estos aspectos significa la eliminación de la propiedad. Entonces introduce el debate de considerar a estos individuos en, digamos, partiendo de la base de la propiedad y no necesariamente de los debates religiosos, como ya lo venía hablando Marx en obras anteriores. Ahora, podemos hablar también de los manuscritos económico-filosóficos de 1844. Estos incluyen una serie amplia de temas desde la propiedad privada, el comunismo y el dinero. Es, digamos, un aporte importante en cuanto se presentan las condiciones de las sociedades industriales modernas que dan lugar a la alienación de los individuos asalariados a partir de su propia actividad o su propio trabajo. Hablamos también de las formaciones económicas precapitalistas, iluminando los diferentes estadios del desarrollo económico de la sociedad humana, no entendiéndola como totalidad, sino como, digamos, factores históricos como antecedentes del paso de un desarrollo económico y social a otro. Entonces se habla de un comunismo primitivo, de un paso por diferentes sociedades como la esclavista, la feudalista, hasta el capitalismo
y habla también del problema de la periodización de los hechos históricos como estadios evolutivos de la sociedad. Entonces, él, pues, a manera también de metodológica en su concepción materialista de la historia, lo que hace es plantear estos desarrollos no de manera evolutiva, sino de manera como antecedente para entender las distintas fases que se presentan. Y finalmente, pues, podemos hablar en este aspecto de una de las obras más conocidas y célebres de Marx, que es El Capital, obra de 1867, en donde pretende descubrir ciertas leyes económicas que presiden el movimiento de la sociedad moderna. La sociedad moderna de ese momento, capitalista, pues burguesa, producción en esta sociedad dada, su aparición, su desarrollo y también las implicaciones que esta tiene hacia una decadencia, hacia la decadencia en la que Marx está pues observándola en ese momento. Pues esta obra cuenta con 3 tomos, siendo el tomo 1 el proceso de la producción del capital, el tomo 2 el proceso de circulación del capital y el tomo 3 el proceso global de la producción capitalista o de la producción capitalista en su conjunto. Ahora, todo esto decidimos, digamos, plantearlo de esta manera porque hay un debate entre los diferentes grupos marxistas alrededor de si separar a Marx en el Marx joven y el Marx viejo como una especie de evolución de su pensamiento o de una concepción bastante fragmentada de lo que fue su desarrollo filosófico, político y económico. De alguna manera lo que estamos planteando es que no con posible Marx dentro de una fragmentación particular, porque pareciera que se trata de 2 personas distintas, sino que al contrario, estudiar a Marx desde los distintos ejes que puede ofrecernos, desde lo político y también dentro de lo revolucionario, dentro de la figura que ha caracterizado a Marx como figura revolucionaria, figura de procesos históricos diferentes y que también se trata de reivindicar, digamos, de alguna manera, las proposiciones que da, como lo llaman, el Marx joven, que tachadas de no científicas, sean y de alguna manera no se empiezan a estudiar y a tomar como científicas, sino que son acusadas de emocionales, de utópicas y que de alguna manera la única ser aceptada es el capital. Pero lo que estamos planteando en este momento es que si bien pues sí se nota un desarrollo en su pensamiento a lo largo de las obras publicadas, cada obra presenta a desarrollar, pero no puede concebirse esto evolutivamente, sino que tiene que concebirse en digamos, en las distintas obras. Bueno, listo. Y gracias a Sandra. Ahora ya le pregunto a Leo, vemos que ya hemos abordado la vida y la obra, y ahora me gustaría que encontráramos de alguna manera esa relevancia de Marx en el siglo XIX, no solo, digamos, en términos de los avances teóricos, sino también, digamos, que de las discusiones políticas, teniendo en cuenta, pues, que tampoco hay una división como tal tajante entre lo teórico y lo político. Sin embargo, me gustaría que abordara la relevancia precisamente de Marx en el siglo XIX, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Bien, buenas tardes. Espero que se escuche bien. Estaba molestando el internet. Ahora, en este momento está molestando acá. Bueno, voy a tratar de ser breve para respetar un poco el tiempo planteado. Varias
varios asuntos sobre la pertinencia de Marx hoy. Uno, hay una crisis cada vez más profunda del capitalismo. Eso está claro. Esta crisis del capitalismo ha tenido unos momentos, digámoslo, bastante relevantes para mencionar lo que ha sido la crisis inmobiliaria del 2007, ¿sí? Lo que se está pensando que en este momento que se está, digamos que, moviendo es esta crisis inflacionaria a nivel mundial, relacionado en parte, pero eso no lo explica todo, el tema de la guerra en Ucrania, los ajustes que están haciendo las grandes potencias imperialistas frente a las potencias emergentes como China, en donde hay un reajuste del mercado mundial, ¿sí? En donde China emerge como la gran potencia económica y está en una clara disputa en el plano económico, pero también político, y hay una disputa cultural con los Estados Unidos como imperio decadente. Entonces, solo por mencionar algunas de las cosas que están marcando hoy la crisis del capitalismo, uno encuentra que la academia, justamente donde se están ubicando los grandes centros de pensamiento, en las grandes potencias, empiezan a hacer una revisión de la obra de Marx, ¿sí? Y no es porque la pertinencia de Marx esté sujeta a que en los grandes centros de pensamiento estén revisando la obra, es porque justamente eso demuestra cómo, aún a pesar de todo lo que se ha dicho y se diga de la obra de Marx, es hasta el momento una, si no la teoría, que logra dar elementos suficientes para explicar el movimiento del capitalismo, su evolución, pero también sus crisis y el destino que le espera a la humanidad, tal como Marx lo señalaba en el manifiesto. Cada vez que como el capitalismo entra en crisis, estas son mucho más profundas, con consecuencias cada vez más devastadoras para el ser humano y para el planeta en general. Entonces, lo que encontramos es que si aún aquí, en estos centros del pensamiento, donde hace 30 años se enarbolaban las banderas de la victoria en contra de la Unión Soviética, pero incluso más que en contra de la Unión Soviética, era en contra de Marx y su teoría, ¿sí? Hoy lo que vemos es que se acude a él nuevamente para tratar de encontrar respuestas que ayuden al propio capitalismo a salir de las crisis. Esto es una paradoja porque Marx realmente hace un desarrollo teórico pensando en comprender los elementos que fundamentan el desarrollo del capitalismo, cómo este se ha venido construyendo históricamente, pero también cómo entra en unos procesos de crisis cada vez más profundos hasta que en algún momento de la historia, tal vez estemos en él, la crisis sea absolutamente irredimible y no haya otra cosa que hacer sino salir del capitalismo, ¿sí? Entonces es interesante ver esa necesidad que se advierte hoy de volver a revisar a Marx, como también en alguna consideración menor o mayor, dependiendo de la postura, una revisada a todo esto que han denominado los clásicos de la filosofía, los clásicos de la sociología, los clásicos de la economía y entre ellos a Marx. Porque aparte de eso, de lo que se ha dicho, lo que se ha creado en las últimas décadas, no por peyorizar, pero hay demasiada basura ideológica que es incapaz realmente de atender y de responder, tanto conceptualmente como en la orientación práctica, a medidas o a salidas que ayuden de alguna forma a paliar por lo menos las crisis del capitalismo. Entonces, hay una fuerte pertinencia, no solamente porque allí donde, insistiendo en ello, se enarboló el triunfo del liberalismo en todas sus expresiones, como la construcción teórica e ideológica del capitalismo sobre Marx, hay nuevamente una necesidad de revisarlo. Por el otro lado, otro aspecto que me parece fundamental, es toda la discusión que se da desde los años 60, justamente, haciendo una revisión y una crítica necesaria a lo que fue el marxismo. Entonces también hay que separar a Marx del marxismo, como en algún momento ya lo hemos dicho.
Marx no era marxista, Marx es Marx, el marxismo es lo que los herederos de Marx han hecho de la teoría, algunos para bien, otros no, no tan bien, en donde ha entrado justamente en los últimos 50 años una revisión tratando justamente de depurar la teoría, los desarrollos de la teoría, separar los fundamentos de la teoría de Marx del marxismo y tratar de sacar unas conclusiones sobre cuáles han sido los aspectos más problemáticos de lo que ha sido esta evolución del sistema del pensamiento de Marx, sobre todo con el marxismo, ¿no? Entendiendo primero esa separación. Una cosa es Marx como fundamento, en donde uno tendrá que poner fundamentalmente un contexto histórico, Marx en el siglo XIX, y entender que la lectura que hace Marx de la sociedad moderna en el siglo XIX tendrá sus propias limitaciones históricas, como las propias limitaciones humanas de Marx, ¿sí? Como lo explicaba o lo describía Víctor en un primer momento, y como también de alguna manera lo señalaba Sandra, incluso coincidiendo en algunos elementos allí. Y otra cosa es entender lo que va a ser la evolución de la teoría después con los marxistas en el siglo XX, también entendiendo que el marxismo responderá a unas condiciones históricas particulares. Entonces, esto lleva a que después de los años 60, incluso antes, se dieran ciertos debates, ciertas discusiones, pero que al final estas discusiones van a tener un decantamiento ya a finales del siglo XX y lo que vamos del XXI, donde se sacan conclusiones epistemológicas fundamentales y quizás la más importante, que es la que resume en buena medida el equívoco del marxismo en su grueso, y fue no entender que para poder comprender a Marx hay que necesariamente comprender a Hegel y entender que aquí estamos ante un sistema, un gran sistema de pensamiento, que es la dialéctica, que requiere establecer unos momentos y por lo tanto esos momentos una evolución. Primer momento fundamental, fundacional, que es que vamos a encontrar elementos que más adelante Marx va a trabajar, va a desarrollar, va a precisar, examinando el ámbito histórico del capitalismo. Conceptos como el concepto de lucha, el concepto de clase social, la propia concepción del Estado, el elemento de la propiedad privada como fundamento, el concepto esencial en la teoría de Marx, el concepto de trabajo como determinación fundamental del ser humano y del sistema de relaciones sociales, son cosas que ya Hegel había plasmado en la filosofía del derecho. Eso Marx no lo saca bajo la manga, sino que lo construye Hegel. Entender el movimiento del concepto en sus tres momentos fundamentales y cómo aparecen sintetizados, por ejemplo, en la mercancía, justamente en el primer capítulo del tomo 1 del Capital. Es la gran conclusión, ¿no? Y que al entender esa relación en ese sistema que queda abierto con Hegel, que Marx irá a desarrollar, ¿sí? Pero que igual quedará abierto después de la muerte de Marx, porque es un sistema que está en construcción continua y también en reconstrucción y en algunos casos en destrucción, porque hay cosas que habrá que mirar si realmente se le aportó o no a la teoría. Esto, digámoslo así, entendiendo esa relación es lo que ha permitido, sobre todo en algunas escuelas, hacer una nueva refundamentación desde Marx, haciendo esas separaciones entre Marx y el marxismo, pero también advirtiendo aportes, algunos aportes que el marxismo, en sus expresiones más serias, han contribuido al sistema, ¿no? Con todas y ciertas discusiones que hay allí. Y por último, como para terminar esta parte, también comprender que la pertinencia de la teoría está en dos ámbitos que están íntimamente ligados, Marx lo mencionaba. El ámbito de la investigación científica, en el área de las ciencias sociales sobre todo, pero no podemos olvidar que Engels escribirá un documento que será la dialéctica de la naturaleza y que abre un debate epistemológico para todas las ciencias en general, que valdría la pena revisarlo con todos los elementos caducos que pueda tener este documento también, pero que hay una discusión frente al método para abordar la ciencia en general que es interesante que propone Engels y que habremos de pensar, tuvo una revisión por allí de Marx. En este orden de cosas, en el ámbito de la ciencia, y es entender que la ciencia está en crisis, hay una crisis de la ciencia en general,
Y esa crisis pasa porque el pensamiento analítico formal nos ha llevado hoy a una cosa que está trayendo problemas y consecuencias no solamente en la formación y en la fundamentación de los temas que son de interés científico, sino que además está trayendo consecuencias en la manera en cómo la sociedad está enfrentando o evadiendo sus problemas, ¿no? Esta exacerbación de la subjetividad, la disolución de la certeza, la disolución de la verdad o de lo verdadero, ¿sí? Eh, una imposición discursiva que hace tanto énfasis en el tema de la subjetividad que simplemente cualquier estupidez, como lo he dicho en varios momentos, es verdadera o tiene que ser convalidada porque hay que darle ese mérito al sujeto sin que haya pasado realmente por un proceso epistemológico, metodológico, etc. La ciencia hoy está en crisis y es justamente cuando una posición como la de Marx, profundamente firme frente al desarrollo científico, en donde la dialéctica no parte de ese tipo de especulaciones, en donde no se parte de la pura subjetividad ni de la pura objetividad tampoco, para no caer en el empirismo, es fundamental, ¿sí? Es decir, hay un llamado desde Marx a que hay que recuperar la ciencia, pero entonces no podemos pensar recuperar la ciencia frente a un sistema del pensamiento que ya empieza a mostrar su desgaste, su incapacidad de enfrentar la realidad, sino que estaríamos, por decirlo de alguna manera, ante las puertas que tendrán que abrirse para la entrada de la dialéctica como forma esencial, fundamental del pensamiento, del desarrollo de la razón. Entonces, allí Marx tendrá mucho que decir. Y la segunda consideración es política, sin decir que lo otro no sea político, sino porque estamos en tiempos justamente en donde después de 30 años de neoliberalismo nuevamente anclado en el pensamiento analítico formal, que ha hecho una exacerbación del individualismo, de la pura subjetividad, de la dispersión o la fragmentación de la sociedad en las puras particularidades colectivas o individuales, haciendo casi una renuncia a grandes proyectos históricos o sociales, como lo diría Hans Dieterich. En ese orden de cosas, estamos en tiempos donde habrá que pensar nuevamente desde Marx, pero desde la forma en que lo piensa y lo desarrolla la concepción materialista de la historia, estamos en tiempos de revolución. No porque estemos en un tiempo revolucionario, sino porque, tal como lo dijo el prócer que tengo a mis espaldas, hay que volver a hablar de revolución y hay que volver a plantearle, sobre todo a las generaciones jóvenes, que es necesaria la construcción política colectiva, pero no fundamentada en la pura necesidad individual o, como dicen los epígonos políticos de la posmodernidad, en esa subjetividad propia de los movimientos sociales, sino que hay que volver nuevamente a apuestas de clase, hay que volver a la clase social, ¿sí? Hay que dar los debates en términos de la clase social, pero también haciendo esa reconceptualización de lo que es la clase social. Y también frente a los grandes debates donde habrá que construir, dentro de una apuesta revolucionaria, el concepto de nación, de Estado nacional, que en última instancia permita sacar a la humanidad del marasmo en que estamos. Siendo las 5:59 de la tarde en mi reloj, el mundo hoy está en una profunda tensión porque estamos con personajes que tienen el dedo en el gatillo atómico, pero la gente está pensando en su pura yoidad, conviviendo la convivencia, en hemoterras y una cantidad de estupideces que simplemente no están respondiendo a los grandes problemas que enfrenta el capitalismo hoy y que estamos enfrentando como sociedad y como humanidad, ¿sí? Y por lo tanto lo que el mundo tiene que empezar a hablar es una verdadera revolución, no en resistencias, ni en resiliencias, ni en esta cantidad de estupideces posmodernas, en donde usted simplemente hace una política de aguante en su trinchera puramente individual o grupal y no está pensando más allá, en donde nada vale que usted esconda la cabeza como el avestruz bajo la tierra, porque eso al final es la resistencia y la resiliencia, ¿cierto? Esconder la cabeza bajo la tierra mientras el hongo atómico va a barrer con todo.
el hongo atómico, porque el capitalismo ya no es capaz de salir de sus crisis. Más que, más que nunca, entonces, es hora de volver a Marx y de volver, como lo señalaba Sandra, me parece que de manera muy pertinente, volver al concepto de revolución y volver a hablar de revolución. No entramos aquí en la discusión de cómo hacerla, eso no depende de cuatro interesados, por no decir pendejos, que estamos hablando aquí. Eso depende de las condiciones históricas y de lo que la sociedad tenga para dar y para hacer eh, en el momento en que esa situación, que me parece será inevitable a nivel mundial, pero que deberá tener bases nacionales, llegue a su momento. Con eso termino mi presentación. Bueno, para desarrollar el debate, dos cuestiones que me parece que se siguen repitiendo, que se han repetido y que se van a seguir repitiendo, creo que por mucho tiempo, precisamente en la crisis en la que menciona Leonardo de la subjetividad. Dos elementos. Hace poquito pues escribía algo y precisamente en eso que escribía empezaba diciendo que Marx y el marxismo en una lucha pues se supone a finales del siglo XX habían perdido con lo que llamaron el colapso de lo que es el socialismo real. La primera pregunta en torno a eso es si realmente el marxismo fracasó en términos de alguna manera estas apuestas también revolucionarias y políticas, o si solamente hablamos de un momento de la lucha, digamos, un momento de la lucha en la cual pues se pierde, pero de todos modos no, digamos, no es determinante en el sentido de que ya no se puede hacer absolutamente nada. Y el segundo elemento del que quería hablar, que también mencionaba Leonardo, era el elemento de la clase. Se ha dicho y escucha uno dentro de las paredes de la universidad que la clase hoy no responde a nada o, no o digamos no tiene ninguna relación o representación respecto a los individuos, toda vez que precisamente esta cuestión de la clase, digamos, se ha vuelto gaseosa producto del avance de alguna manera de lo que han llamado las subjetividades. Subjetividad que de alguna manera parte precisamente del hecho de la autoidentificación o de la autopercepción y de alguna manera de la incapacidad de esta autopercepción de anclarse, digamos, con relación a otras cuestiones o a otros elementos organizativos que de alguna manera piensen en proyectos más amplios. Pues lo que uno ve es que más o menos en los 80, en los 90, pues empieza el debate o el discurso de alguna manera de los movimientos sociales, pero pues dentro de los movimientos sociales se lucha son por problemáticas, por reivindicaciones, pero pues hay, digamos, una confluencia de muchos intereses que pueden no compartir de alguna manera las mismas metodologías o los mismos proyectos en el sentido de alcanzar de alguna manera la necesidad o de proyectar la necesidad de hacer una transformación revolucionaria. Entonces, en ese sentido, planteo esas dos preguntas. Si realmente el fracaso de eso que llamaron socialismo real es el fracaso de Marx y el marxismo, y segundo, si la clase con el avance de las subjetividades, pues de alguna manera ha claudicado la postura marxista de la revolución en términos de la identificación de la clase en lo que se llama la clase para sí y la clase en sí. La No sé si alguno quiere pregunta va responder. dirigida a Sí, alguien en al que quiera específico. responder. Epa, si cualquiera quiere hablar, no sé si Sandra quiere mencionar algo. Sugiero que las resolvamos en el orden en que empezamos. Pues, creo que cada uno puede sintetizar las dos preguntas y resolverlas. Me imagino que habrá criterios distintos. Listo, listo, no, pues primero recalcar que pues el sujeto histórico Marx encarna todo esto que podemos plantear como
hacerlo todo con un sentido y el no hacerlo porque sí o porque ajá, como diríamos por acá. Eso entra desde el ser radical hasta el ser irreverente, o sea, no serlo porque sí o porque ajá. Ya entrando, digamos, en materia, por ejemplo, Bourdieu coge y pues con una gran influencia que tiene Marx, que tiene de Marx, en un texto que se llama Describir y Prescribir, que es un texto cortico pero sustancioso, se llama Describir y Prescribir, notas sobre las condiciones de posibilidad y los límites de la eficacia política. En síntesis, trata de las teorías sociológicas, filosóficas, bueno, cualquier teoría social tiene tanta incidencia desde esa lectura que tiene la realidad al punto en que él empieza a transformarla y a desarrollar, digamos, una discusión con esa realidad a la que él leyó, al punto en que esa realidad no sería la misma si esa lectura no se hubiera realizado. Y realmente el texto se centra en su mayoría, la mayor parte de su desarrollo precisamente en la teoría de Marx. Me parece importante resaltar eso, ya que esa lectura tan acertada de la realidad, tan acorde a lo real, termina incidiendo en la misma para transformarla. Al punto en que hasta para las discusiones que se dan hacia las reformas del mismo capital, eh, está la obra de Marx, al punto en que es imprescindible hasta para frenar ese posible avance de algo diferente al capital, ¿cierto? De un modo de producción diferente a él. Eh, También al punto en que, así sea para su satanización, se cita a Marx. O sea, así sea para decir, a ese man no lo mencionen, de todos modos está muy presente. A lo que voy yo es que, en ese sentido, Marx no solamente es vigente por la lectura de la realidad, que aún con los cambios que se han dado en el siglo pasado y lo que llevamos de es muy vigente en ese sentido, por la lectura de esa realidad, sino también en el sentido de que es tan vigente que se considera como ese tipo al que no se puede mencionar ni citar si no es para bien, ¿cierto? Si no es para bien. Y pues ya entremos en la discusión de qué es eso de estar para bien o ser para bien, ¿cierto? Dentro del marco del modo de producción capitalista. Eh, Otra cosa, me parece fundamental resaltar que, ya que Leo menciona lo del subjetivismo y las emoterras y todo esto, que a pesar de las peripecias por las que pasó Marx, estas no lo llevaron al pesimismo y a llorar por su existencia y a desarrollar una teoría filosófica subjetivista que fundamentara el posmodernismo, por ejemplo. A mí me parece fundamental señalar eso. Digamos, en el sentido de que esa realidad que vivió él y esa existencia tan miserable que tuvo en muchas ocasiones, pues no lo llevaron a ese tipo de conclusiones. Me parece también importante resaltar que desde que él empezó a actuar políticamente, se vio la incidencia no solo en su siglo, sino pues todo el siglo pasado es, tiene tinta de la letra de Marx. Es fundamental y al punto en que podemos decir que para mí no es que haya sido un fracaso como tal, como lo pintan, porque pues esa es la forma de empezar a denostar y decir esto no sirve, sino que fue un primer momento, un experimento desde el cual uno puede llegar a ciertas conclusiones para bien o para mal, desde las cuales uno puede empezar a decir, hubo aciertos, que hubo varios, y hubo errores, y a partir de eso se avanza, ¿cierto? Al punto en que, a pesar de que la Unión Soviética se estaba yendo al traste para abajo, por muchas cuestiones que podríamos discutir, creo que en otro programa, llega el señor que tiene atrás Leonardo
y dice, y empieza a generar un paradigma diferente, relacionado, que se va a ir desarrollando, pero no en ese momento en el que aparece por primera vez en la opinión pública venezolana y latinoamericana, pero va a ser un sujeto que va a demostrar que a pesar de que la Unión Soviética estaba yéndose al traste, derrumbándose, esta discusión de la lucha de clases y de la revolución no tiene fecha de vencimiento. Bueno, yo entonces respondería a las preguntas con algo muy concreto. Respecto a la primera, pues insistiendo en la necesidad de separar a Marx del marxismo, y no simplemente en un sentido teórico, sino también en cuanto a experiencias históricas. Hablar de una experiencia particular de revolución en países, experiencias que pueden ser más cercanas a nosotras como la Unión Soviética, como Cuba, como Venezuela, no es necesariamente hablar de Marx. Y en ese sentido, desde algunos sectores rechazar a Marx por el simple hecho de las experiencias particulares en estas diferentes fases históricas, pues es un error no simplemente teórico, sino también epistemológico. De alguna manera entender esta diferencia en que pues Marx da aportes desde todo punto de vista, desde todo sentido humano, pero que las revoluciones van a responder a necesidades históricas y a necesidades particulares, a necesidades primero del momento en el que se empiecen a dar, de la sociedad en la que se empiecen a dar, de las trabas que empiecen a tener, y que no necesariamente esto va a responder a ciertos o a fracasos, sino a aprendizajes para que en otros procesos revolucionarios se empiece a leer la realidad de ciertas maneras y no necesariamente se empiece a negar a Marx por estos hechos. Eso en un primer momento. En un segundo momento, y también de la mano a estos procesos revolucionarios, pues es necesario también reivindicar, como lo decía Marlon hace un momento, la figura de la clase dentro de la revolución. Y no simplemente en el momento de la revolución, sino desde que se empieza a concebir la sociedad como un todo y las luchas particulares dentro de este proyecto nacional o global. Reivindicar el concepto de clase, entonces, no es simplemente una tarea teórica, sino también una tarea material que implica que todos científicamente sepamos leer en qué momento nos encontramos y la sociedad en la que nos encontramos, ¿no? En el caso colombiano, reivindicar la figura de clase implica saber que es una sociedad mayoritariamente campesina y asimismo en el plano ideológico una sociedad mayoritariamente católico-cristiana. Entonces esos dos factores, y entre muchos otros claramente, pero que logran configurar como de cierta manera la gran masa de la sociedad colombiana, cómo empiezan a jugar dentro del papel de la clase y dentro del papel, si se quiere, de una revolución en este momento o en cierto momento histórico en la sociedad colombiana. De alguna manera también implica no verse en la clase referido como particularidad, sino de alguna manera como una figura que reivindique estos movimientos y estos momentos de la historia, pero en algo mucho más grande que pueda ser un proyecto nacional. Y me apego también a lo que estaba diciendo Leonardo hace un momento, de reivindicar la idea de la nación, de los estados-nación, que no es también, digamos, respecto a la negación de Marx, no es una figura a negar porque simplemente algunos proyectos supuestamente hayan fracasado, sino que es una figura que se viene presentando por los antecedentes mismos particulares de las naciones, de los procesos de lucha que viven cada particularidad en África, en Latinoamérica, y que de alguna manera tienen que ponerse de nuevo en el debate si estamos hablando de Marx y de procesos históricos distintos como negación al capitalismo. Entonces, en este sentido, sí, no se trata ni de negar a Marx, ni de negar la clase, ni de negar todas estas categorías en las que los teóricos o académicos han pretendido ponernos,
sino que simplemente reivindicar estos conceptos y estos hechos históricos, pero bajo particularidades que claramente Marx no lo estaba viendo en su momento y no tenía por qué verlo, sino bajo particularidades en las que estamos, bajo particularidades sociales propias de las sociedades latinoamericanas o de la sociedad colombiana, y que de alguna manera podamos, bajo el momento histórico en el que estamos, emprender diferentes luchas, pero sin salir de esa raíz, de esa gran raíz que es un proyecto como el comunismo y categorías fundamentales en lo que es Marx y, si se quiere, un marxismo, pero serio. No sé si le va a responder a las preguntas planteadas. Sí, qué pena, es que hay un problema aquí con el internet. Está fluctuando mucho. Bueno, las trataré de responder brevemente para que... Bueno, la primera es que hablar de fracaso, la teoría y haciendo una relación grosera entre Marx, la teoría de Marx y la experiencia soviética. Yo no comparto tampoco ese concepto de socialismo real. Ese concepto me parece, con todo el respeto que me merece Darío Mesa, me parece bastante complicado, porque si uno mira la raíz del socialismo, eso tiene raíces en el liberalismo, el término por lo menos. Lo que toca más nos gusta, uno tendría que pensar en la experiencia socialista desarrollada en la Unión Soviética y en Europa Oriental. Es una experiencia de las muchas posibles, ¿sí? No podemos decir que haya sido, ni que sea, ni que fue la única, y por lo tanto darle ese tinte de socialismo real, eso es impropio, de hecho, del pensamiento dialéctico, porque estaríamos haciendo una categoría absoluta frente a algo que de entrada no tiene su origen en Marx. De hecho, Marx discute con eso. Incluso uno puede afirmar que el Marx no habla de socialismo, realmente no habla de eso, Marx, pues, no habla de eso, y que eso es simplemente la experiencia socialista soviética, una de las tantas posibilidades que pudo haberse dado en la historia, ¿sí? Eso es. Y lo que uno tiene que separar es la construcción teórica de Marx, hasta dónde llegó Marx. Otra cosa, los aportes teóricos que pudieron haber hecho muchachos como Lenin y otros a la teoría. Y otra cosa son las vicisitudes históricas de la teoría en el siglo XX frente a esas experiencias. Y con eso pues voy a una segunda cosa, ¿no? El asunto de entender que eso es solamente una experiencia histórica que tendrá que ser evaluada, porque el asunto, Marlon, es que eso no ha sido realmente evaluado. Cuando decimos el fracaso del socialismo real, primero me parece que, insisto, eso es demasiado pretencioso frente a Marx y frente a incluso el propio término socialismo. Y segundo, yo no puedo hacer una asociación frente a la teoría y una experiencia que tiene unas particularidades históricas, entre otras, en un escenario donde la lucha de clases nunca cesó, porque la gente queda en el imaginario que la burguesía simplemente fue derrotada con la revolución de octubre, pero resulta que la burguesía no es solamente una condición objetiva, sino que también implica una condición subjetiva. Y con esto empiezo a resolver la segunda pregunta, o la primera. El concepto de clase social no es solamente vigente, sino que es supremamente importante también rescatarlo, porque simplemente no se ha comprendido ese concepto, y lo que se ha hecho es esgrimir una campaña ideológica que niega que el capitalismo nos divide en clases sociales, y que al dividirlos en clases sociales nos pone en un antagonismo no solamente objetivo, sino también subjetivo, ¿sí? Eso para entender que el concepto de clase social realmente es la posición que ocupa el sujeto frente al capital y la contradicción capital-trabajo. No, no es otra cosa sino eso, y que eso no se ha suprimido ni se ha superado, ni el capitalismo puede superarlo en el tránsito de la historia. Lo que hay simplemente es una barrida ideológica que quiere negar la contradicción
que genera el capitalismo frente a la relación capital-trabajo y el lugar que ocupa la gente con respecto a la posibilidad o no de acceder al capital, ¿sí? Eso realmente es, digamos, los elementos fundamentales, por un lado. Y por el otro lado, el aspecto cultural, que tiene que ver cómo la condición de clase forja en el sujeto y se reproduce en el sujeto una perspectiva frente a la vida. El ser burgués, el aspirar a la forma de vida burguesa, nos pone frente a una perspectiva de la sociedad, de lo que queremos ser y de la forma como queremos vivir. Y eso es una cosa que es vertical, que se transmite desde quienes poseen capital para vivir a expensas de otros, hasta el más miserable que aspira a tener capital para vivir a expensas de otros, pero se ve forzado a vender su fuerza de trabajo. Todos quieren vivir dentro del ámbito de la cultura burguesa, aunque ésta se grada y se degrada según la posición, según la condición de clase. Miren que esto no se discute, esto se deja de discutir. Incluso el marxismo también contribuyó a malas interpretaciones, en algunos casos reduciendo el concepto de clase social a una categoría, y más aún a una categoría económica, dejando por fuera el aspecto cultural, donde juega el aspecto ideológico, el aspecto moral, ¿sí? Por lo tanto, es necesario volver al concepto de clase. Y volver al concepto de clase, además, afirmando algo que es esencial, y es la lucha de clases. La lucha de clases no es un capricho que se inventa Marx. No es algo que se instigue porque algún ideólogo de izquierda dice hay que irnos a la lucha de clases. Marx, cuando habla de la lucha de clases, es simplemente esa contradicción que se da entre el capital-trabajo, entre el que posee capital para vivir a expensas del trabajo de otro, y aquel que solamente tiene su trabajo para poder vivir y no pueden comprar el trabajo de otros para vivir a expensas de él, ¿sí? Es una lucha diaria, como le dice uno al estudiante en el salón de clase, es la lucha por tener plata para pagar el pasaje, es la lucha para poder comprar la comida, es la lucha para pagar impuestos, es la lucha para poder pagar los servicios públicos, es la lucha porque nos incrementan los precios de la comida o nos incrementan el valor de la ropa o de los servicios públicos. La lucha de clases es diaria. O al decir de lo que hoy en el lenguaje se utiliza mucho, es cotidiana. No es una cosa que solamente emerja en términos políticos porque alguien quiere enervar la sociedad e irse a la guerra, es simplemente diaria. Solo que, como le expresa Marx, en algún momento la lucha de clases se expresa de la forma política abierta, porque alguien simplemente dice me cansé de esto y hay que hacer algo totalmente distinto. Entonces ahí la lucha de clases adquiere su carácter totalmente manifiesto, claro, políticamente, pero está allí constantemente en las relaciones sociales. Y pongo un ejemplo para devolverme a la primera parte y terminar. Si algo ha servido todo este proceso de polarización que está viviendo el país, hablo de Colombia, es para dejar claro justamente, dejar claro el carácter de la lucha de clases en Colombia. El clasismo fundamentalmente, que es normal dentro de esta sociedad, en donde el que tiene plata va en un carro y está alcoholizado y es parado por un humilde y miserable funcionario llamado policía de carreteras o estos agentes de tránsito, y se sale esta persona, hombre o mujer, a decir, usted no me puede multar porque usted no sabe quién soy yo. Eso, que parecería un ejemplo coloquial, vulgar, es la expresión más clara del clasismo y es una expresión clara del escenario de la lucha de clases, que le insulta y le dice usted es un miserable asalariado, ¿qué va a venir a decirme a mí? Si eso no es lucha de clases, entonces que alguien me diga qué es eso, ¿sí? Eso es simplemente una expresión del escenario de la lucha de clases y de lo necesario que se hace volver al concepto de clase social, volverlo a precisar e incluso actualizarlo, porque tampoco podemos pensarlo en la forma, en el ejemplo, en la forma como Marx lo veía en el siglo XIX, aunque sus aspectos esenciales están allí, eso no ha cambiado y no va a cambiar en el capitalismo, por muy sofisticado que este sea. Toca actualizar cosas, pero básicamente es la tarea que hay que hacer. Y me devuelvo al segundo, al primer momento de la respuesta que estaba dando. Lo que uno ve con la Unión Soviética es simplemente el escenario de la lucha de clases quedó allí. La burguesía en su expresión subjetiva sigue existiendo en la sociedad soviética, ¿sí? Y cuando hay condiciones para retomar el poder en la Unión Soviética, pues lo va a hacer.
y esto no sucedió en el año 90, ni en el 89, ni en el 88, es algo que se va a dar justamente con el proceso de desestalinización de la Unión Soviética después de 1953, ¿sí? Es lo que la Unión Soviética no se descompuso en 2 años, ni en 5 años, ni por Gorbachov. Gorbachov es el último sepulturero que clava el último clavo en el ataúd de aquel proyecto, que habrá que evaluar sus implicaciones, sus logros, pero también sus errores. Entonces, eso simplemente es un escenario. Uno pensaría de Marx, es normal, como fue normal que el capitalismo, antes de llegar a ser la forma de organizar la sociedad hegemónica, también tuviera sus reveses. O de qué otra manera podemos llamar el ascenso del fascismo industrial a mediados de los años 30 en Alemania, en Italia, fundamentalmente, y en España. Eso es una forma del fracaso del capitalismo, el ascenso del fascismo industrial, ¿sí? Pero eso sí no lo demuestran, no lo muestran como un fracaso, porque es el fracaso del liberalismo, es el fracaso de la democracia representativa, pero son hijos de las entrañas del capitalismo. Es una expresión de su propio fracaso. Entonces, es normal, digamos que hace parte del tránsito histórico, en donde pues simplemente la tarea, como la hacía Marx cuando hacía la reflexión, la importancia es sacar lecciones, toca aprender en dónde se avanza y en dónde habrá que corregir, y simplemente seguirlo intentando hasta que en algún momento esta parafernalia del capitalismo se caiga del todo y hayan fundamentos para construir una cosa totalmente distinta y que realmente saque a la humanidad del marasmo. Entonces, también decir que fue un fracaso la experiencia soviética, pues también eso me parece es una expresión equivocada. Simplemente es un momento del tránsito histórico de la lucha de clases que llega a su fin por sus contradicciones, por sus errores, por la necesidad de mirar hasta dónde la teoría llegó allí, hasta dónde hay que construir teoría. De hecho, pensaría que hay que construir teoría que haga reflexión de la Unión Soviética. Y una cosa, Marlon, Sandra y Víctor, realmente es poca la literatura seria, científica, que haga balances de lo que fue la experiencia soviética y lo que eso implicó, ¿cierto? Realmente muy poco serio, porque casi todo ha decantado en los epígonos del liberalismo que sentencian el fracaso de la Unión Soviética, pero no se miran realmente cosas. Termino con eso. Pues yo no puedo decir que eso sea tan fracaso cuando la reestructuración de la Rusia moderna que lleva a cabo Putin después del 2000, porque Yeltsin deja a Rusia casi al borde del colapso, se ha hecho recuperando, no voy a decir que el modelo soviético, ni más faltaba, pero sí recuperando aspectos tanto económicos como políticos como culturales que aquel sistema dejó fundamentado, hasta el punto que vemos una reivindicación incluso cultural de los símbolos soviéticos. Y hoy por hoy, por ejemplo, vemos a Rusia disputando el escenario mundial con fuerza, siendo un actor importante sobre los cimientos que dejó la Unión Soviética. Eh, entonces, si eso fue un fracaso, ¿qué tipo de fracaso es ese tan extraño que vemos cómo el mundo se reconfigura o un aspecto del mundo se reconfigura sobre los cimientos que dejó aquel fracaso? No es ningún fracaso entonces, para mí realmente es entender que fue algo que llega a su fin por sus contradicciones y eso es lo que toca entender, pero que también deja cosas importantes sobre las cuales se está moviendo el mundo en el siglo XXI. La Rusia moderna, la Rusia moderna se fundamenta en lo que deja cultural, política e incluso económicamente la Unión Soviética, ¿sí? Y eso va a ser determinante para el siglo XXI. Por alguna razón, entonces, uno entiende por qué Lenin todavía no ha sido sepultado ni ha sido trasladado de la Plaza Roja a un cementerio que realmente debería estar descansando su cuerpo en un cementerio. Pero no lo hacen porque de alguna manera simboliza esa conexión entre el pasado soviético que saca a Rusia de la Edad Media y la pone en la modernidad, ¿sí? Y lo que implica el papel de Rusia en el siglo XXI. Así Putin hable mal de Lenin o despotrique de él, es fundamental lo que implica Lenin allí y por lo tanto lo que implica Lenin en el desarrollo de Marx y su teoría, porque habrá que pensar también en los desarrollos de Lenin. Tal vez en algún momento Lenin podrá descansar realmente en una tumba su cuerpo, pero imagino yo será cuando justamente ese tránsito histórico se consolide, y esto es algo muy interesante de la cultura rusa.
ellos siempre tienen para desarrollar el futuro un pie en el pasado, porque sobre la base de eso se construye, y eso es profundamente dialéctico. Entonces, diría uno con sarcasmo, qué fracaso tan extraño que está moldeando el siglo XXI y el fantasma del comunismo hoy asusta sobremanera. Tan asusta que ustedes se han dado cuenta que en redes, desde que Milei llegó a la presidencia de Argentina, Milei, que es eh, un tipo que realmente es un ignorante, hay una campaña de entonces que Marx dejó morir a la familia de hambre, que Marx esto, que lo otro, que Marx nunca trabajó, pero cuando uno, como lo hicieron Víctor y Sandra, entiende la biografía de Marx, Marx era todo menos un irresponsable, era todo menos un mal padre, era todo menos un vago, ¿sí? La anécdota a veces en la biografía dice mucho, ¿no? Marx llegó a trabajar de carbonero, ¿sí? Y era premiante incluso, por eso los retrasos a la hora de él entregar sus artículos, porque tenía que buscar la manera de alimentar la familia, pero también entendía que había un compromiso, una responsabilidad con el proletariado y con la necesidad de transformar el mundo. Entonces, toda esta propaganda que hay en estos tiempos es porque todavía ese fantasma del comunismo asusta y asusta sobremanera. Desgraciadamente, la posmodernidad ha hecho tanto daño, incluyendo a la izquierda, que muy pocos están haciendo esa retoma, ese rescate de aquel fantasma que realmente debía espantar los mendrugos del capitalismo. Es decir, no hay oídos para Marx, hay muy pocos oídos para Marx en este momento en donde reina la estupidez, la percepción y la pura subjetividad. Bueno, le agradezco a Leo, no sé si quieran decir algo más. Tengo la última pregunta planteada, si pueden hacer un comentario máximo de 1 minuto porque el tiempo apremia. La pregunta es bastante sencilla y es, ¿por qué pensar con Marx hoy en el siglo XXI, digamos en términos generales, y por qué pensar con Marx hoy en Colombia? Si volvemos a dar la ronda, tal cual empezamos. Máximo 1 minuto porque pues el tiempo apremia. Empezamos con Víctor. Listo, pues algo de un comentario para seguir con lo que mencionó Leo al final, y es, coincidentemente se da la crítica a Marx por no trabajar, ignorando completamente el trabajo intelectual, eh, como si eso no, o sea, separándolo completamente el trabajo físico del intelectual, como si el trabajo que él no tuviera, como si el trabajo que él tuviera no necesitara de soporte corpóreo. Bueno, pero ¿por qué pensar con Marx en el siglo XXI y en Colombia? Porque precisamente, eh, vuelvo a hacer empalme con lo que ya hemos mencionado, y es que las condiciones del capital solamente se han, se han transfigurado, se han cambiado su forma, más no su esencia, y se siguen dando las condiciones sociales por las cuales, en términos concretos, Marx hizo su programa filosófico crítico y su análisis político, en el sentido de que las contradicciones de clase siguen vigentes, tanto así que ese subjetivismo que hemos subrayado es expresión de ello. eh, eh, ese posmodernismo refleja ese intento ideológico de borrar ese enemigo o, o esa corriente filosófica que busca tumbar y remoldear o transformar revolucionariamente la sociedad. En Colombia, pues Colombia no está exenta de las condiciones sociales globales en el siglo XXI, y es una mezcla, curiosamente, en términos tan objetivos y subjetivos
las condiciones, de condiciones de siglos pasados y el siglo presente. Nosotros tenemos condiciones premodernas, modernas y posmodernas, y podemos pensarlo así, desde lo objetivo hasta lo subjetivo, y cómo desde la obra de Marx se puede empezar a generar un análisis y una crítica para generar, quitar el velo, inicialmente quitar el velo y luego transformar esa realidad, tanto objetiva como subjetivamente. Bueno, mi comentario iría entonces hacia lo siguiente. Pensar a Marx en Colombia implica pensar en una sociedad altamente dividida, en una sociedad que no ha dado los debates que otras sociedades ya estaban dando en el siglo XVIII, XIX y XX, sociedades incluso latinoamericanas, que no producto de sus condiciones económicas se negaron a dar estos debates, pero que aún así Colombia no los ha dado. Debates como proyectos orientadores de la nación, como debates sobre la soberanía, debates sobre los Estados Unidos, debates sobre el enemigo interno que se ha venido configurando alrededor de toda la historia colombiana. Y solucionar eso es pensar efectivamente con la teoría y con la teoría de Marx que sigue vigente. Y ahí empato con el otro punto, con la otra pregunta. Y es que pensar con la teoría es reivindicar a Marx como una figura científica, pero también como una figura política. No necesariamente aceptando su contribución parcial a la ciencia, sino su contribución política hacia lo que son otras alternativas, si se quiere, de sistemas económicos y políticos, hacia fundamentalmente el comunismo, hacia la dictadura del proletariado. Y pensar en que todas sus investigaciones científicas, filosóficas, políticas, van en pro de este proyecto, en pro del comunismo, que ya desde su época y desde su mirada histórica veía la crisis que venía enfrentando el capitalismo, y si él ya lo veía, pues hoy más que nunca está en furor esa crisis del capitalismo que no se debate y que es fundamental para que sea el punto de partida de plantear estos proyectos orientadores, fundamentalmente en Colombia. No sé si Leonardo va a decir algo ahí para cerrar. ¿Me escuchan ahí? Señor. No, pues yo cierro simplemente con lo siguiente. Ya hay unas formas de haber hecho las cosas, del mundo, cómo funcionó. Hay un tipo de racionalidad, que fue la racionalidad derivada del pensamiento analítico formal, que ha sido el sustento, el soporte racional del capitalismo, y simplemente no hay forma que bajo esa estructura racional que nos ha llevado la crisis en que está hoy la humanidad salga de la crisis, ¿sí? Hay que revisar lo que se desarrolló desde la dialéctica hegeliana, los avances con Marx, y simplemente es el momento en la historia humana, si queremos sobrevivir a esto, de hacer otra cosa desde otra racionalidad. Entonces, no es una cosa para el mundo o para el caso colombiano, simplemente es algo que tenemos que hacer ya como especie, y es empezar a pensar de otra forma, pero no sobre los cánones del pensamiento analítico, sino sobre otra estructura del pensamiento, que es el pensamiento dialéctico, y sobre una concepción del mundo que es claro que tendrá que responder no a la depredación del capitalismo, sino a otro tipo de condiciones como las que Marx en algunos momentos de su teoría dejaba planteado. Tendremos que pensar no en el individuo, sino en el ser genérico, por ejemplo, ¿sí? Pero tocará estudiar un poco más qué implica el concepto de ser genérico. Tendremos que volver al nos, que es el sentido del nos, característico de los pueblos eslavos, los pueblos germanos y de alguna forma de los pueblos prehispánicos, y dejar de estar haciendo tanto énfasis en la yoidad y en la subjetividad, pero esto requiere otro tipo de racionalidad que ya hemos advertido, la racionalidad formal simplemente no da más.
Bueno, yo agregaría ahí que pensar con Marx de alguna manera hoy, en términos, por ejemplo, de la guerra, que demuestra de alguna manera la crisis del capitalismo, la guerra como expresión también última de la crisis del capitalismo, y también del avance de la miseria y de alguna manera la profundización de la precariedad en países también como el de nosotros. Pues eso implica también pensar con Marx que de alguna manera el liberalismo y la socialdemocracia o los reformistas no van a solucionar el problema, toda vez que no es una cuestión radical. Entonces creo que pensar con Marx implica también pensar un proyecto que transforme los cimientos de esta sociedad que está en decadencia, que de alguna manera las únicas opciones de empleo que ofrece en un país como el de nosotros son call center y algo más preocupante, las webcam, tanto para hombres y para mujeres, que de alguna manera ataca el último resguardo de intimidad de los seres humanos. Entonces, como que pensar con Marx sería mi conclusión, es pensar también la transformación cuantitativa y cualitativa de los cimientos, pues precisamente de esta sociedad precarizada. Le agradezco a Víctor, a Sandra y a Leonardo por la participación. De alguna manera, pues esto se hace también en el marco de tratar de dar otra vez de alguna manera los debates en torno a Marx, máxime en este mes que se cumplen los 206 años del natalicio del autor. Igualmente, vuelvo y le repito, muchas gracias y nos estaremos viendo por ahí en otro programa.